Hola niños, bienvenidos a una clase más de este club bíblico. Mi nombre es Bere y yo les voy a estar compartiendo la clase de hoy y vamos a hablar sobre el libro de Habacuc. Pero antes yo les voy a hacer unas preguntitas y desde casa ustedes pueden responderlas. ¿Están listos? ¿Alguna vez han pensado que la vida no es muy justa? ¿O alguna vez han pensado o visto que a la gente mala le pasan cosas buenas y a ustedes o a otras personas que hacen lo bueno les pasan cosas malas? En la historia de hoy vamos a hablar sobre Habacuc y Habacuc tenía estas mismas dudas y él era un profeta de Dios. Así que un día habló con él sobre estas dudas que él tenía. En aquel entonces sucedían muchas cosas terribles, como gente discutiendo, peleándose, lastimándose entre ellas mismas, no había justicia, había mucha gente mala y pocas personas eran las que hacían cosas buenas. Y Habacuc le preguntaba a Dios sobre hasta cuándo iba a seguir la violencia sin que él los ayudara. Habacuc sabía que Dios los podía ayudar, pero también entendía que estaba castigando al pueblo de Israel, que estaba siendo parte de la justicia de Dios, porque recordemos que Dios es justo. Y lo que Habacuc no entendía, lo que no podía entender, era por qué Dios no castigaba a los caldeos, que eran las personas malas, que en ese momento sabían que estaban causando cosas terribles. Habacuc le preguntó a Dios por qué toleraba a los caldeos, ya que ellos eran los que estaban causando estas cosas malas, pero Dios le dijo que sí los iba a castigar, porque sabía que estaban haciendo cosas malas. Pero Dios tiene sus planes y le dijo a Habacuc que los iba a castigar en su momento. Y solo Dios sabía cuándo iba a suceder. Además, Dios le cuenta a Habacuc lo que iba a pasar, y esto era la destrucción del pueblo de Israel. Esto suena muy fuerte y Habacuc tenía mucho miedo. Por ejemplo, a ustedes, ¿qué es lo que sienten cuando los asustan o se enteran de algo que les causa temor? Su corazón comienza a acelerarse o a latir muy fuerte y también empiezan a temblar del miedo. Así Habacuc se sentía, pero decidió darle su confianza y esperanza a Dios. Muchas veces sentimos o pensamos que Dios no nos escucha cuando oramos, que no responde a lo que nosotros le pedimos, pero sabemos que debemos esperar y confiar en Dios. Así Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 y 18 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así nosotros en días de crisis o en momentos que nosotros tengamos problemas, por ejemplo ahorita la pandemia, nosotros debemos de esperar y confiar en Dios, ya que sabemos que Él en su momento va a poner remedio a todas estas situaciones. O por ejemplo, si tienen algún problema en casa, se pelearon a lo mejor con su amigo, con su hermano o sus papás, o a lo mejor están atravesando algún momento difícil, deben de saber que pueden confiar en Dios y que Él en su momento va a dar solución a cada uno de esos problemas, mientras nosotros debemos de seguir confiando y estar alabándole. Y en la historia eso hizo Habacuc. Él sabía que Dios lo iba a ayudar y también que lo iba a cuidar. Así nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios en todo momento. Cuando estemos enfermos o a lo mejor cuando algún familiar esté enfermo, tenga algún problema, nosotros debemos de pedir y esperar en Dios. Y para concluir con nuestra clase vamos a tener unas preguntas que nos van a ayudar a repasar lo que aprendimos el día de hoy. La pregunta número 1 dice: ¿de qué habló Habacuc con Dios al principio de la historia? Habló de las cosas malas que estaban sucediendo. La pregunta número 2 dice:
¿Cuál era el plan que Dios tenía? ¿Recuerdan cuando Habacuc sentía miedo? Su plan era castigar a los caldeos y también destruir al pueblo de Israel. La pregunta número 3 es, ¿qué hizo Habacuc cuando supo esto? Muy bien, niños, confió en Dios. Y la pregunta número 4, ¿qué debemos hacer cuando pasan cosas malas? Confiar y esperar en Dios. Y para terminar vamos a hacer una oración desde casa. Les invito a que cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por esta clase que tuvimos. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti en todo momento. Te pedimos que nos cuides y nos bendigas. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, chicos, con eso terminamos con la clase del día de hoy. Les seguimos invitando a que se conecten a las clases de repaso a las 10 por Zoom y también a que sigan viendo estos videos y compartiéndolos. Nos vemos, niños.